Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Aquí estamos. eh, Estamos por acá. Bien. Pues el día de ayer habíamos estado hablando acerca del mercado laboral en Bolivia, de cómo está compuesto ese mercado laboral, de qué es lo que necesita en este momento el mercado. Y pues bueno, ¿no? Habíamos analizado también acerca de la problemática que tienen ciertas empresas al momento de pues, contratar personal cualificado. Entonces, también habíamos hablado acerca de la educación, de cómo está la educación en Bolivia y de esa brecha que existe, ¿no? Entre la teoría y la práctica. En la mayoría de, de las instituciones académicas, en las unidades educativas, eh, todavía se aprecia un fuerte componente teórico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto a nivel superior, en educación superior, se da de la misma manera. Salen profesionales bastante teóricos. Pues para, para graficar, por ejemplo, esto, miren qué es cómo son las cosas, ¿no? En, Cuando yo estaba en Bienvenida, Edith, ¿cómo está? Buenas noches. Les comento, cuando yo estaba en el último año de la carrera de turismo, de la segunda carrera que había estudiado, me tocó hacer una pasantía en en la gobernación, en ese entonces se llamaba prefectura, y tenía que realizar un viaje hacia Cochabamba. Entonces, la prefectura compró los pasajes y todo, y estaba haciendo la pasantía en en la dirección de turismo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando tocó viajar? Era la primera vez que me subí a un avión. Yo en la universidad, al estudiar turismo, había llevado varias asignaturas relacionadas al boletaje, a agencias de viaje. Sabía, en teoría, cuáles eran los procedimientos que se tenía que hacer para poder abordar el vuelo. Pero en la práctica, pues no era tan así, ¿no? Porque llegué al aeropuerto, si bien yo había estudiado una asignatura de agencias de viaje, líneas aéreas y todo, y sabía cuál era el procedimiento, pero de tener la teoría, poner en práctica esa teoría, pues hay una distancia bastante extensa. Entonces tuve dificultades al momento de abordar, porque no sabía si primero ir a la oficina en ese caso era, creo que era BOA, o ir a comprar mi tasa de aeropuerto, si tenía que entrar a la sala de preembarque, sacar mi pase a bordo. Entonces, en teoría sí lo sabía, pero en la práctica tuve que recurrir a una guía de turismo que estaba por ahí trabajando para preguntarle cómo tendría que proceder. Era la primera vez que me iba a subir a un avión. Y miren cómo ya en último año, habiendo pasado esas asignaturas, tuve esa dificultad, ¿no? Y posteriormente, ya cuando tenía mi propia agencia de viajes, en una oportunidad nos tocó ir hacia Uyuni y teníamos que acampar a orillas del volcán Tunupa. Había que cruzar todo el salar porque nos habían invitado una operadora amiga de Uyuni. Entonces se programó con bastante anticipación. Yo ya tenía mi agencia de viajes, ya operaba diferentes circuitos. Y en las recomendaciones nos habían indicado de que teníamos que llevar ropa abrigada y un sleeping que pueda soportar 15 grados bajo cero. Pues bueno, yo estudié turismo, tenía mi propia agencia de viajes, hacía este tipo de recomendaciones todo el tiempo a a los turistas
Y pues cuando me comentaron que tenía que llevar un sleeping que soportara 15 grados bajo cero, yo estaba consciente de la importancia, pero al final, ¿saben qué? Posiblemente inconsciente, ¿no? Inconscientemente no llevé un sleeping que soporte 15 grados bajo cero. Tenía un sleeping en casa que era para clima templado. Y dije, bueno, me pongo una ropa más y duermo tranquilo. Entonces, fue un gran error mío. Fíjense, yo ya era profesional, ya tenía mi propia agencia de vida, ya operaba este tipo de circuitos, pero no llevé el sleeping que me pidieron. Entonces, ¿qué pasó? Uf, la pasé no muy bien porque hacía un frío, nevó justamente cuando llegamos, empezamos a armar las carpas, nos entramos a las carpas, hizo un frío terrible. Todos entraron a los sleeping, yo igual, yo me puse toda la ropa que había llevado para la semana. Me había metido un buzo, un pantalón, todo lo que había llevado para la semana, pero ni así podía calentar. Estaba dentro del sleeping y no podía calentar. ¿No? Salimos un rato de esos, la nieve ya estaba hasta nuestra rodilla. Entonces, fíjense cómo es de que uno puede tener el conocimiento, como era el caso mío, yo sabía que tenía que llevar, había estudiado una carrera relacionada a eso, pero tuve que aprender a la mala, tuve que aprender con la práctica, ¿no? Por eso es que habíamos hecho énfasis bastante la última clase, ¿no? Bueno, pues ahora nos toca o estudiar un poquito acerca de cómo ha iniciado la escuela. Pues ya ayer les comentábamos, veíamos un video corto que explicaba que la escuela se ha creado en un contexto bien definido, en un contexto de una sociedad industrial que priorizaba habilidades técnicas y prácticas, ¿no? Porque la escuela se había pensado para formar trabajadores, ¿no? Pero la sociedad eh, va evolucionando, no se queda estática. Eh, ya se ha hablado de una transición de la sociedad industrial a una sociedad de la información. En esta sociedad de la información, las habilidades importantes son aquellas que tienen que ver con las competencias digitales, con el manejo de datos. Toda empresa que ahora no incorpore una computadora, por ejemplo, dentro de sus procesos internos, tiene serias dificultades para poder funcionar, ¿no? A comienzos del 2000 en nuestro medio se han empezado a incorporar de manera masiva las computadoras al interior de las empresas y las empresas han tenido la posibilidad de manejar grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos. Por tanto, esta sociedad de la información necesitaba gente que pueda manejar esos datos, que pueda generar toda esa información. Y, pero la figura no se queda estática. ¿No? O sea, la sociedad no es estática nunca, la sociedad siempre va cambiando. Y ya ahora se habla de otra transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, ¿no? Actualmente se dice que ya vivimos en la sociedad del conocimiento. ¿Por qué no importan tanto los datos? Ya no importa tanto la información. Lo que importa son las capacidades, ¿no? Integrales para innovar y para resolver problemas complejos. Ya no se trata ahora de capturar información, ahora se trata de generar conocimiento, porque la sociedad del conocimiento lo que busca es formar capacidades individuales para generar conocimiento, no solo para consumir información. Entonces, si nos damos cuenta, el contexto en cómo se ha desarrollado en sus inicios la escuela
y cómo ahora esta sociedad es diferente, pues nos muestra una evolución significativa, ¿no? La sociedad ha cambiado, el contexto ha cambiado, no es lo mismo, las empresas no son las mismas que las que existían hace 100 años, los procesos internos han cambiado, la tecnología ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Por tanto, la educación también tiene que cambiar y adecuarse a todos estos cambios. Miren, aquí ustedes tienen un cuadro bastante interesante que explica la evolución educativa. De la fábrica a la innovación. Pues, miren, en sus inicios, el enfoque educativo principal en una sociedad industrial era una formación para el trabajo, en donde se hacía mucho énfasis en los procesos industriales. Pues una persona tenía que desarrollar habilidades para poder trabajar en una industria. Entonces necesitaba habilidades técnicas y normativas para producir de forma masiva. Es lo que buscaban las empresas. Pero ya en la sociedad de la información el foco cambia, ¿no? Y el enfoque educativo se centra en el manejo y gestión de la información con tecnologías de la información y comunicación. Entonces ahora ya se requiere competencias digitales, acceso y análisis de grandes datos. Ya se habla de Big Data ahora. El poder computacional ahora permite procesar grandes volúmenes de información para tomar mejores decisiones. Pero como la figura no queda ahí, la sociedad del conocimiento sigue cambiando, sigue evolucionando. Se dice que ahora en la sociedad del conocimiento el enfoque educativo se centra en la generación y en la aplicación creativa del conocimiento. Pensamiento crítico es lo que se necesita, ser creativo, desarrollar un aprendizaje continuo con ética. Casualmente, en la sociedad del conocimiento se incorpora el uso de la inteligencia artificial. Muchos de los estudiantes utilizan la IA para ya no pensar, y ese es un grave error. Hay que enseñar y hay que mostrarles a los jóvenes que en la sociedad del conocimiento tenemos que utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición, pero no podemos dejar de lado el pensamiento crítico, no podemos decirle a la computadora, a la máquina que piense por nosotros, que sea creativo por nosotros, no. Entonces, si se dan cuenta, la sociedad ha cambiado, ha evolucionado y la educación también tiene que hacerlo. Actualmente, el activo más importante no es necesariamente una fábrica, sino la idea que la optimiza. Y ejemplos que reflejan esto hay muchos en el sector tecnológico. ¿Cómo es posible que una empresa que se llama Airbnb, Airbnb en inglés, pueda ofrecer servicio de hospedaje sin construir un solo hotel, sin comprar una sola cama, pero brinda servicio de hospedaje? ¿Cómo es posible que una empresa como Uber brinde el servicio de transporte sin comprar una unidad de vehículo, sin contratar un solo chofer, pero lo hace? No se necesita un activo significativo para ahora hacer empresa, porque vivimos en la sociedad del conocimiento.
Y claro, necesariamente debemos, debemos considerar los factores de producción. Porque si se dan cuenta, para producir cualquier bien o cualquier servicio, se necesita utilizar cuatro factores. Quiero producir cualquier bien, quiero producir cualquier servicio, necesito gente, necesito personas que trabajen. Necesito un espacio donde poner la oficina, donde poner la fábrica, donde poner las máquinas. Necesito tierra. Necesito capital. Capital para comprar la maquinaria, los bienes de capital, la fábrica, para construir. Necesitamos fondos, necesitamos dinero. Para producir cualquier bien o servicio necesitamos tecnología, necesitamos conocimiento, necesitamos aplicar técnicas, ese know-how que normalmente se genera al interior de las empresas. Y a lo largo de la historia siempre se ha necesitado tierra, trabajo, capital y tecnología. Siempre. Hace 100 años, o más de 100 años, cuando se crearon las primeras escuelas, pues, para producir cualquier bien o servicio se necesitaban estos cuatro factores. Solo que en los inicios, en la era industrial, por ejemplo, pues había un factor que resaltaba y sobresalía del resto, el capital. En en la revolución industrial, el factor predominante fue el capital. Ahí es donde se empieza a hablar acerca del capitalismo. Pero antes de la revolución industrial, el principal factor de producción era el trabajo. El trabajo era el factor de producción determinante. Por eso, eh, en la Edad Antigua se ha visto una de las épocas con mayor esclavitud, porque si tenías mano de obra, podías hacer varias cosas. Pero a lo largo de la historia, el factor, o sea, si bien los factores de producción no siempre se necesitan, simplemente el foco cambia. En la revolución industrial no era tan importante el trabajador, sino era más importante tener el capital. En la Edad Media lo que más importaba era la tierra, porque mientras más terreno tenías, más podías producir, porque la economía giraba en torno a la agricultura. Entonces las tierras eran el factor de producción que dominaba el panorama político. Por eso es que en esta época había un montón de guerras, porque lo que buscaban era conquistar nuevas tierras. Entonces, a lo largo de la historia siempre ha habido un factor que predomina, que sobresale. En la actualidad, en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información también, se está produciendo un cambio de paradigma tecnoeconómico que transforma el mapa geopolítico, además social y económico, donde el factor de producción determinante es la tecnología que incorpora el fenómeno del Internet. En la actualidad, el factor que predomina sobre el resto de los factores es la tecnología. La tecnología ligada al conocimiento. Si yo tengo el conocimiento, si tengo cierta tecnología, acceder a capital es fácil, acceder a tierra es fácil, acceder a trabajo también o a trabajadores. Ahorita, en este momento, las empresas más grandes del planeta son empresas que saben utilizar y que incorporan la tecnología en sus procesos internos. No es que no sea, no es que no se necesite trabajo, tierra, capital, sí se necesita, pero en menor medida. Lo más importante ahora es la tecnología. Y en el sector educativo no podemos dejar de lado esta situación. No podemos.
Tenemos que incorporar la tecnología, porque es el principal factor de producción en esta época. Entonces, el activo más importante no es necesariamente la fábrica, sino la idea que la optimiza. Si se tiene una buena idea, se puede producir un buen producto. Entonces, mire, a lo largo de la historia, las empresas o la forma en cómo se veía a las personas desde la óptica del empresario, desde la óptica empresarial, pues ha ido cambiando, ¿no? Al principio, en la época, en la era industrial, las personas eran tratadas como factores de producción inertes y estáticos, que tenían que estar sujetos a reglas, reglamentos rígidos que les controlaban en esa época. Hace 120 años, 130 años, la gente trabajaba al interior de una fábrica por 14, por 10, hasta 18 horas al día. Hace más de 120 años, hasta los niños trabajaban en las fábricas. Y pues no ha sido una situación eh, positiva en algunos aspectos, debido a que pues, los derechos laborales prácticamente eran nulos. A los dueños de las empresas no les interesaban las personas. ¿Sí? Había un montón de accidentes, y la gente se moría al interior de las fábricas y bueno, ellos los reemplazaban y sacaban el cuerpo afuera y listo, ¿no? Ha sido una época muy dura para los trabajadores porque no tenían derechos, ¿no? Ahí es donde surge la, el socialismo, por ejemplo, la internacional. Pero los trabajadores no tenían prácticamente derechos. Ahí se empieza a hablar de las 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas para recreación. Ahí se empieza, acuérdense, el 1 de mayo de la masacre de Chicago. Las empresas o el sector industrial no consideraba un factor primordial a los trabajadores. Los consideraban como una extensión de la máquina, que era fácil de reemplazar, ¿no? Pero como las empresas también van evolucionando, entre el 50 y el 90, las empresas se dan cuenta que las personas sí son importantes, que son recursos organizacionales que si se administran bien, pueden aportar buenos y excelentes beneficios para la empresa. Entonces, ya cambia el foco, ya las personas ahora sí son tomadas en cuenta. Ya se dan cuenta que si se motiva a los trabajadores van a hacer un mejor trabajo. Pero la figura no cambia porque ya en la época, acuérdense, desde la revolución del 52, ya las mujeres adquieren mayores derechos, el voto universal, ya se abren las escuelas para las mujeres. Entonces ya se van incorporando ciertos cambios bastante positivos para la sociedad y para los trabajadores. Pero esto sigue evolucionando, ¿no? Ya a partir de 1990, eh, las personas son tratadas como seres humanos proactivos. Las empresas están conscientes de que las personas tienen inteligencia y tienen habilidades y le pueden aportar mucho a la empresa. Las empresas se dan cuenta de que la competencia fácilmente puede comprar
la misma maquinaria que tenemos, las empresas se dan cuenta que pueden comprar el mismo terreno o al lado de donde nosotros como empresa podríamos estar. Acceder a capital en estos tiempos tampoco es complicado, ¿no? Porque se puede replicar fácilmente. Lo que no se puede replicar fácilmente son las personas que trabajan en las empresas, porque las personas no son iguales. Todas las personas somos diferentes. Por tanto, no se puede, ¿no?, tener al mejor personal. Todas las empresas quisieran, pero no pueden hacerlo. Entonces, ya empieza a haber un cambio significativo en todo esto. Bien, a ver si seguiremos, porque ya, a ver, vamos a analizar un poquito acerca de las teorías de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje, lo que normalmente, ustedes son todos unos expertos en esta materia en particular, porque en la escuela de formación de maestros han hecho bastante énfasis en esto, ¿no? Entonces, ustedes están conscientes que estas teorías de aprendizaje lo que buscan es explicar cómo se produce el aprendizaje, ¿no? El conductismo hace énfasis en la conducta. Eh, Me acuerdo, o sea, antes se decía, por ejemplo, que la letra entra con sangre, que si no hacías bien las cosas o que si no hacías como el profesor te decía, te castigaba. Llegabas tarde, castigo, ¿no? Y trataban de regular la conducta de los estudiantes. El alumno no era tenido en cuenta en el diseño de la formación. Y el aprendizaje estaba centrado en conocimientos y destrezas observables y además medibles. Esta es una teoría de aprendizaje que busca explicar cómo se produce el aprendizaje. Luego hay otra teoría que es el cognitivismo, que hace énfasis o que responde a la pregunta, ¿cómo aprenden? Y ellos dicen a través de la memoria. Y por eso es de que en la escuela nosotros teníamos que aprender 5 por 1, 5, 5 por 2, 10 y así. De memoria. Tabla de valencias, minerales, de memoria teníamos que aprender. Si bien a través del cognitivismo el alumno adquiere un papel activo y responsable de su aprendizaje, tiene sus observaciones, ¿no? Porque el aprendizaje memorístico, así por sí, forma parte de una educación tradicional que ha demostrado que no ha funcionado. Por eso surgen otras corrientes, otras teorías como el constructivismo, en donde se intenta que el estudiante pueda construir su aprendizaje, ¿no? El alumno esencialmente activo demanda una formación adaptada, de cierta manera personalizada. Ya con el constructivismo lo que se busca es un aprendizaje significativo, realista, práctico y social. Eh, la formación basada por competencias tiene, ¿no?, sus bases también en el constructivismo, ¿no? Pero así como existen teorías de aprendizaje, todo el tiempo van a estar evolucionando, ¿no? O sea, ya se habla de otra teoría de aprendizaje como que es el conectivismo, ¿no? Que es el aprendizaje utilizando las TICs.
Ahora el alumno es creador de contenido y orientador de su propio aprendizaje. Es autónomo, puede ser autodidacta. El aprendizaje a través del conectivismo principalmente es informal y a través de Internet, ¿no? Entonces, existen un montón de teorías que buscan explicar cómo se produce el aprendizaje y que muchos de estas teorías se utilizan para poder definir, ¿no? El modelo pedagógico que se va a utilizar en, en los centros educativos. Entonces, sobre la base de estas teorías, pues un grupo de profesionales empieza a estudiar los problemas que tiene la sociedad y empieza a investigar la formación que se requiere para poder resolver los problemas de esa sociedad. Y ahí surge, ¿no? La socioformación, que prácticamente es la combinación de estas dos palabras, de sociedad y formación, ¿no? La socioformación es un enfoque de carácter formativo que surgió en el año 2002, a partir de investigaciones realizadas en Iberoamérica mediante el trabajo colaborativo de profesionales, investigadores y docentes de diversos países. ¿Qué es lo que buscaban? Una formación integral. Entonces, uno de los principales impulsores de la socioformación fue justamente Sergio Tobón, que lo que buscaba en sus inicios era adaptar este modelo que había surgido en Europa, en Inglaterra, que se empezaba a hablar de la formación basada por competencias en Europa. En Latinoamérica todavía no se hablaba de algo en particular. Pero Tobón y otros autores empiezan a estudiar la formación basada por competencias de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Y desarrollan este enfoque que a la fecha igual ya ha sufrido cambios. Pero principalmente estos autores lo que buscaban era conseguir una formación integral. Entonces, las bases para una formación basada en competencias están sentadas en la socioformación. Porque la socioformación es un paradigma o enfoque que busca la formación integral de los estudiantes a partir de la resolución de problemas, pero del contexto. Y si dan cuenta, eh, se pasa mucho en las diferentes teorías de aprendizaje, porque si se busca una formación integral, lo que se quiere es que los estudiantes puedan no solamente memorizarse algo, memorizarse un procedimiento. No, lo que se quiere a través de una formación integral es que el estudiante sea capaz de resolver problemas, de resolver sus propios problemas en el contexto en el que se desarrolla. Porque no es lo mismo vivir en La Paz que vivir en Santa Cruz. El contexto es diferente. Un ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en cocer un huevo en el altiplano boliviano y cuánto tiempo tarda en, me refiero al tiempo de cocción, cuánto tiempo tarda en cocer un huevo en Santa Cruz? El tiempo de cocción no es el mismo, varía. Entonces, enseñarle a hacer un huevo en el altiplano es diferente. En Santa Cruz el huevo cuece más rápido que en, en La Paz, en el altiplano. Por tanto, no le puedo enseñar solamente al estudiante que se aprenda de memoria
cuáles son los procedimientos para hacer cocer un huevo y decirle cuánto tiempo tiene que esperar para que cueza, ¿no? La gente que vive en Santa Cruz sabe que el huevo cuece más rápido. ¿Ya? Entonces, la formación basada en competencias justamente busca una formación integral. ¿Pero qué significa formación integral? Esta formación integral implica el saber conocer, la información es importante, necesitamos datos, necesitamos teorías, necesitamos ecuaciones. El conocimiento es súper importante. Pero para tener una formación integral no es suficiente tener conocimientos, ¿no? Las personas, aparte de tener conocimientos, tienen que desarrollar el saber hacer. No es nomás que las personas conozcan, sino sepan utilizar ese conocimiento de forma práctica. Tienen que saber hacer. Pero una formación integral no es solamente que el individuo conozca o sepa hacer de manera práctica, sino también es importante que es el saber ser. Un médico puede tener mucho conocimiento, porque ha estudiado durante muchos años. Puede ser todo un experto realizando operaciones. Ese conocimiento que ha adquirido lo ha puesto en práctica al momento de realizar operaciones y ahora ya es muy diestro para hacer operaciones. Pero para tener una formación integral, no es solamente tener el conocimiento y el saber hacer, sino que tengo que saber ser. ¿Cuántos médicos, por ejemplo, tienen una actitud pésima? Mucha gente tiene miedo de ir al médico porque el médico le reta, le riñe. El médico puede tener mucho conocimiento, puede saber hacer, pero muchos médicos no saben ser, no tienen buena actitud, no saben tratar a la gente. Entonces no tienen una formación integral. Pero no es suficiente, ¿no? O sea, saber conocer, saber hacer, saber ser, sino que también pues, es importante saber convivir, porque las personas no vivimos en un mundo aislado. Las personas tenemos que saber convivir con el resto, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas teorías de aprendizaje se constituyen en la base de un nuevo paradigma y este nuevo enfoque de socioformación se constituye en las bases para la formación basada en competencias. Y la formación basada en competencias lo que busca es una formación integral. Y ahí tenemos que hablar del saber conocer, saber hacer, del saber ser y del saber convivir. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia? Ustedes tienen acá en este cuadrito las diferentes teorías de acuerdo a la sociedad industrial de información y de conocimiento. En la sociedad del conocimiento, las principales teorías aplicables a la época era el conductivismo y el cognitivismo. Porque, ¿cuáles eran esas características clave, ¿no? De estas teorías? Es la repetición, los refuerzos, la memoria, los procesos mentales lineales para habilidades técnicas. El contexto exigía eso. Ya en una sociedad de información, las teorías que sobresalen o que resaltan, ya es el constructivismo, el conectivismo y bueno, hay otras más, ¿no? Pero ¿qué es lo que busca estas teorías?
construcción activa de conocimientos a través de las experiencias y redes digitales, a través de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Y pues en la época o en la sociedad del conocimiento, ya pues existen diferentes teorías. Se habla del pensamiento complejo, del aprendizaje colaborativo, ya de la formación basada en competencias. Entonces, si se dan cuenta, existen diferentes teorías de aprendizaje que se han aplicado a lo largo de la historia y en función de la evolución de la misma sociedad. En la actualidad, las empresas buscan talentos. Se dan cuenta que las personas entran a la escuela, entran a inicial, entran a primaria, entran a secundaria. En secundaria empiezan a formarse en una profesión con el tema del BTH. Y pues prácticamente la educación tendría que formar a las personas para que puedan enfrentar su realidad y que después se pueda desempeñar en el ámbito laboral. Pero para que pueda llegar hasta esta situación, todas las personas van a necesitar de ciertas competencias laborales para que puedan ser contratados. Para Hidalberto Chavenato, por ejemplo, que es un teórico, investigador reconocido brasileño, el talento incluye 4 aspectos esenciales para la competencia individual. Cuando hablamos de personas talentosas, Chavenato nos dice que se tiene que hablar de 4 aspectos. Una persona talentosa tiene que tener conocimiento. Una persona talentosa tiene que tener habilidad. Una persona talentosa tiene que saber tomar decisiones y tener un juicio. Y además tiene que tener una actitud positiva para poder llevar adelante todo. Entonces, ahora las personas lo que buscan en el mercado son personas con talento. Y las personas con talento tienen conocimientos, tienen habilidades, saben decidir y tienen una excelente actitud. No sé si ustedes han escuchado hablar de este señor Víctor Coopers. Y este señor nos habla acerca del valor de las personas. Les voy a compartir, vamos a ver este video cortito. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la A ver, vamos a ver si se está viendo. Sí, se ve el audio. Ok, les comparto. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para toda la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para toda la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma.
pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H, está en la A. Tú no eres una persona grandísima, ¿qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes... Pues eso. Y si no piensas en los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Yo no digo que la CLH no sean importantes. Las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. No tengo ni idea, no tengo ganas. Claro que el conocimiento es importante, pero no lo elegimos por sus conocimientos, lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí, ¿cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? Pues nadie elige a sus amigos por currículum. O sea, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H, nos definen por la manera de ser. Por mi mami fantástica, mi papá fantástico, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. No sé si Raúl ya está con nosotros. Raúl, ¿me escucha? Así es, Licen, así es, así es. Muy bien, Raúl. ¿Qué opina de este videíto que ha visto? Excelente, oiga, excelente, excelente, excelente. Realmente maravilloso, maravilloso porque en realidad pareciera que estamos en un momento de mucha turbulencia en la sociedad, en el que se valora a veces más el tener, el hacer, pero poco se ha valorado y ahora se comienza a mirar, digamos, este aspecto del ser que, bueno, realmente es, para mí es el sentido de saber vivir, ¿no? Ok, sí. ¿Sabe qué, Raúl? Ahora, las, muchas empresas acá en Santa Cruz, cuando les toca contratar a una nueva persona, ¿qué es lo que hacen? Sacan su anuncio, lo publican y miren, para un anuncio pueden ir, o sea, es normal que a una vacante se presenten 500 personas. Normal. Por eso es que uno ve los anuncios y se sorprende y dice, pero piden tantos requisitos y la gente cumple. Realmente los procesos de contratación de personal nuevo son bastante rigurosos porque hay mucha gente tras un empleo. Entonces, ¿qué es lo que realizan? Piden ciertos requisitos, o sea, título profesional, experiencia tanto, que haga un curso, listo. Y todo el mundo y la mayoría cumple, ¿no? La mayoría cumple con todo lo que pide. Entonces, las empresas se han dado cuenta que el conocimiento sí es importante. El trabajador tiene que conocer, tiene que saber y tiene que ser práctico, tiene que saber desarrollar las habilidades. Es importante, tiene que hacerlo. Pero últimamente, empresas como HP Medical, por ejemplo, al momento de contratar personal, se fijan más en la actitud que tiene el trabajador. Porque se han dado cuenta de que cuando contratan a una persona nueva,
esta persona puede tener ciertas deficiencias de conocimiento y de habilidades, pero con un cursito, o sea, si es que no sabe manejar Excel, por ejemplo, desconoce cómo se maneja Excel, no tiene la habilidad para poder utilizar bien la computadora. En HPM no importa, dicen, pero con un cursito en computación, la persona ya se compone. Haciéndole practicar en la empresa, la persona, el trabajador ya desarrolla la actividad necesaria. Entonces, ya las empresas, o algunas empresas, ya no les interesa tanto que el trabajador conozca o tenga habilidades. Ahora están volcando la mirada a la actitud que tienen las personas. Y están contratando a aquellas personas que tienen una mejor actitud para enfrentar y resolver los problemas. No es que no sea importante el conocimiento y la sabiduría, es muy importante. Pero como decía Víctor Cooper, la actitud multiplica ese conocimiento que tienes, esas habilidades que tienes. Con una buena actitud, eso lo puedes multiplicar. Entonces, si se dan cuenta, en la escuela hemos estado haciendo demasiado énfasis en el conocimiento, que los estudiantes tienen que saber, tienen que conocer. Y luego hemos estado hablando, no, la práctica es importante, tienen que practicar, hay que hacerles practicar. Ya, y no en todos, pero en varios colegios, las habilidades prácticas se desarrollan. Pero muchos se quedan solamente en eso, ¿no? Conocimiento y habilidades. Y nos olvidamos del ser, cuando ahora es lo más importante. ¿Cuántas veces nos quejamos y decimos que se están perdiendo los valores? De que estamos viviendo en un mundo caótico. ¿Y por qué se dan ese tipo de situaciones? Porque hemos descuidado al ser. Para muchos profesores es más importante que el estudiante se aprenda de memoria la tabla, ¿no? Que desarrolle habilidades de cálculo y nos hemos descuidado y nos hemos olvidado del ser. Hay mucha gente que va a la escuela desmotivada y pues no nos interesamos. Decimos, no es nuestra responsabilidad. A veces es importante perder una clase en donde podamos enseñarle algo mucho más valioso a los estudiantes, el ser. ¿Saben qué pasó en una oportunidad? El papá de un colega falleció. Y pues bueno, es una situación muy difícil. Tenemos clases. Y por ahí alguien gestiona y dice, los estudiantes dicen, queremos acompañar a a nuestro docente en esta situación difícil. No es fácil perder a un ser querido. Y el docente puede decir, no, tenemos que pasar clases, tenemos programado una actividad, hay examen, no, no podemos ir, no se puede suspender, el director no nos va a dar permiso. Hay docentes que se ponen en esa actitud. ¿Qué hicimos? Hay que también ver el lado humano de las personas, ¿no? Gestionamos con las autoridades, miren, sí teníamos programado actividades académicas, pero esto es algo que se da y en la vida vamos a tener que enfrentar este tipo de situaciones. Y pues bueno, con los estudiantes fuimos a acompañar a un docente que había perdido a un ser querido. Posiblemente no hayamos desarrollado una clase que estaba programada,
pero les hemos mostrado, ¿no? Cómo debemos ser empáticos con las personas. Les hemos mostrado que somos humanos, que podemos perder cosas y que en esos momentos tenemos que estar juntos y darnos apoyo. Muchas cosas que las personas requieren en esta vida las van a aprender fuera del aula, ¿no? Y tenemos que empezar a valorar este tipo de situaciones y no solamente concentrarnos en el conocimiento, en la habilidad. Tenemos que también poner foco en la actitud que tienen las personas. Tenemos que desarrollar el ser. Entonces, cuando hablamos de todo esto, si se dan cuenta, implícitamente estamos hablando de una formación basada en competencias. No solamente hace énfasis en el conocimiento y las habilidades, sino también en la actitud que tienen que tener las personas para poder enfrentar y resolver los problemas de nuestro contexto. Porque si se dan cuenta, las personas van a la escuela para educarse, para tener una formación que le permita enfrentar su propia vida en el futuro. Y con conocimientos va a poder enfrentar, y con habilidades también, pero con una actitud va a ser mucho mejor. Entonces, miren, ¿cuál será la diferencia entre personas y talentos? Porque ahora ya no se habla de la administración de recursos humanos, inclusive en el ámbito empresarial, se habla de la gestión del talento humano, porque las empresas ahora no buscan personas comunes y corrientes, buscan personas talentosas. Y las personas talentosas saben, pues, tienen que tener cierto conocimiento. Saben hacer también. Las personas talentosas saben juzgar y saben decidir, saben tomar decisiones. Y las personas talentosas saben hacer que ocurra eso también. Entonces, eh, las empresas están buscando personas talentosas, personas que tengan estas características, que tengan conocimientos, que tengan habilidades, que tengan esa capacidad de decidir y que tengan una buena actitud. Es lo que están buscando las empresas, ¿no? Y esto se ha estado hablando desde hace unos 20, 30 años. En el sector empresarial se ha estado hablando de talento. Y entonces, miren, gran parte de las bases de la formación por competencias pues, están en los libros de administración. Miren, les voy a mostrar, este es un libro de administración que ya está en su 12ª edición. 12ª edición, y fíjense, titula Administración, un enfoque basado en competencias. Y otro igual, de Alberto Chavenado, que habla de la gestión del talento humano. Este libro de Chavenato, o sea, lo que ven en pantalla es una captura de este libro. Cuando Chavenato habla de personas talentosas, habla de todo esto que ustedes ven en pantalla. Entonces, fíjense, eh, cuando nosotros hablamos de competencias laborales, hablamos de aquellas características que son necesarias que las personas desarrollen para poder desempeñarse en algún puesto de trabajo. Y para desempeñarse en ese puesto de trabajo necesitan conocimiento, necesitan saber hacer, necesitan saber juzgar, decidir
necesitan un espíritu emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué son las competencias? ¿Qué son las competencias? Y Tobón Pimienta y García, en su libro, ellos definen a las competencias como actuaciones integrales. O sea, las competencias son actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto. Las competencias son actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto. Esas actuaciones deben ser con idoneidad, con compromiso ético, integrando el saber hacer, el, el saber en una perspectiva de mejora continua. Cuando hablamos de una persona competente, estamos hablando de todo esto. Para ser competente es necesario desarrollar competencias. Y para desarrollar competencias, yo tengo que desarrollar estas actuaciones integrales, pero con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser y el saber hacer en una perspectiva de mejora continua. ¿No? Entonces, cuando hablamos de competencias, de competencias laborales, justamente estamos hablando de todo esto. En el mundo educativo, eh, se habló de competencias profesionales. La UNESCO, la UNESCO ya en el año 1996 habló de las competencias profesionales y habló de 4 pilares de la educación: del saber conocer, hacer, saber ser y saber convivir. Entonces, para poder desarrollar un talento, yo tengo que saber, tengo que tener conocimientos. Para desarrollar una competencia, no es suficiente con que yo sepa, con que yo conozca. Tengo que ser hábil, tengo que desarrollar habilidades. Pero además, tengo que saber ser y tengo que saber convivir. En la práctica, si se dan cuenta, cuando hablamos de competencias, no se hablan de estos cuatro saberes, que se hablaban como pilares de la educación por la UNESCO. En la práctica, se han resumido estos saberes en 3: en conocimientos, en habilidades y en actitudes y valores, prácticamente. Por eso es que ahora, en aquellas instituciones académicas de educación superior principalmente, se habla de contenidos que tienen que ver con el conocimiento, con las habilidades y con las actitudes.
¿no? Al principio, en sus inicios, en 96, se hablaba de 4 pilares, pero ahora en la actualidad, ustedes revisen, ¿no? La forma en cómo están aplicando la formación basada en competencias, que prácticamente casi todas las universidades están incorporando la formación basada por competencias. Por ejemplo, acá la EMI tiene una formación basada por competencias. La UDI tiene formación basada por competencias. La UNICEN también, la Universidad Domingo Sabio también están incorporando este modelo. Entonces, ya cuando se habla, por ejemplo, de planificar en el ámbito educativo, ya se habla de un componente conceptual, de un componente procedimental y de un componente actitudinal. Cuando planificamos, ¿no? Con este enfoque, pues vamos incorporando todo esto. Entonces, se dan cuenta que para poder desarrollar competencias, no es suficiente hacer énfasis en el conocimiento o en el desarrollo de habilidades prácticas, sino que también tenemos que volcar la mirada a las actitudes y a los valores. Durante este último tiempo, la educación se ha enfocado demasiado en el conocimiento y en el desarrollo de habilidades prácticas. Se ha olvidado de las actitudes y de los valores, y resultado de esto es, pues, cómo está nuestra sociedad, ¿no? Cada vez hablamos y decimos o escuchamos a la gente decir que se han perdido los valores, que los estudiantes no respetan a sus docentes, que los estudiantes no se respetan entre ellos mismos, que cada vez hay peleas fuera y dentro de las unidades educativas. Y es que nos hemos olvidado de las actitudes y los valores. Y uno puede decir, no, pero es que las actitudes y los valores se los tienen que trabajar en religión, ¿no? Porque ya hasta el nombre ya le han cambiado, ¿no? Los valores se tienen que abordar desde cualquier asignatura, ¿no? El tema de la puntualidad, por ejemplo, es algo que hay que saberlo trabajar. El tema del respeto, ¿no? Hay que trabajarlo en todas las asignaturas. El docente puede llegar tarde a clases, debe ser el primero en llegar. Pero ¿cuántos profes, por ejemplo, ponen una regla y dicen ya la hora de ingreso a tal hora y se atrasan, ¿no? Eh, y tenemos que empezar a cambiar esta situación, no se puede dar. Los valores, la ética es algo que tenemos que fortalecer al interior de todas las materias, todas las asignaturas, porque es un tema transversal. No es solamente enseñarles, desarrollar esas habilidades prácticas sin ética, ¿no? Sin responsabilidad. Raúl, ¿qué opina de esta situación? Sí, Licen, creo yo que es verdad que esto se ve y se habla a veces entre los maestros y yo lo escucho, ¿no? Como caminamos nosotros de lugar en lugar, de comunidad en comunidad. A veces se escucha una cierta protesta silenciosa de los maestros
en la que de repente a veces se escucha como diciendo, ahora se le ha dado mucho poder, digamos, de decisión inclusive y mucha palabra, mucha fortaleza a las comunidades, a los padres de familia, y que ya no se les puede decir nada a los estudiantes y que los estudiantes por eso han perdido, digamos, el respeto ya a los maestros, a los mayores y entre ellos. Y creo que en cierto modo también han habido situaciones que se ha dado motivo para llegar a eso, o también se puede considerar, creo yo, como parte de una evolución en la misma educación, como una tarea de una búsqueda por hacer lo mejor que se quiere hacer, ¿no? Y eso me parece, pero yo creo que sobre todo a la pregunta que usted me hace, ¿qué digo? Creo que está basado todo en cuanto a la pérdida de ciertos valores que tal vez antes se tenían, ¿no? Y no sé, pues, si el hecho de tener ahora, de contar más la tecnología a mano, brinda mayor información actualizada en cierto modo, porque hay que ser conscientes en eso también, ¿no? Porque cualquiera persona, digamos, en cualquier lugar ya del país, gracias a Dios, digo yo, en este momento ya cuenta con un celular, bueno, medianamente con bastante información y entonces la gente, si bien no se ha formado en lo académico, pero por lo menos tiene a mano una formación digital que en algún momento parece que se informan. Y de ahí es como que de repente ya saben ciertas cosas que a veces a nosotros como maestros nos agarran pues medio mal parados también, ¿no? Y con ciertos reclamos en algunas oportunidades y nos hablan de sus derechos y no es que esté mal, pero ciertamente todo tiene que tener un cierto orden hacia el bien en el que justamente toca a usted el tema de saber convivir. Yo creo que esa es la tarea más grande que tenemos de saber convivir desde las actitudes, desde la ética que se tiene que compartir o se tiene que vivir y se tiene que, sobre todo, tener una acción coherente en la vida con lo que uno vive, con lo que uno hace y también con lo que dice y sobre todo en lo que uno tiene esa tarea noble de trabajar como educador, ¿no? Esto me parece así. Muy bien, Raúl. Y es que, pues, tenemos que rescatar, ¿no? Ciertos valores que ya se han perdido, porque no es nomás desarrollar eruditos con grandes conocimientos, con grandes habilidades, pues si no saben convivir, si no saben ser, pues no le van a hacer bien a la sociedad, ¿no? Entonces necesitamos de personas competentes, de personas que tengan una formación integral, ¿no? Y justamente, está acá, ayer, acá vamos a ver, vamos a continuar, ¿no? Justamente esto nos permite, pues, arrancar con, ah, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos con otro, ¿no? A ver,
Es por esto. Es por esto, es por esto. Ahora voy a poner otra presentación. Esto. Ahora, sí, se ve la pantalla uno, se ve muy bien. ¿No? Entonces necesitamos desarrollar este concepto de competencias. Y ahí es donde arrancamos con la segunda, con la unidad 2. Ese concepto que acabamos de estudiar, lo vamos a desglosar cada uno de esos elementos. Cuando hablamos acerca de la competencia, como nos preguntamos, ¿qué es una competencia? Primero, siempre vamos a partir del enfoque socioformativo, ¿no? De qué es una formación para la sociedad. Esa es la base, ¿no? Esa formación integral o esa actuación integral para analizar y resolver problemas del contexto, pues se conciben de manera integral como un tejido sistémico, no separados, no todo integrado, teniendo como referencia la realización de actividades y la resolución de problemas de diferentes contextos. No le enseñamos o no tendríamos que enseñar a los estudiantes a resolver un problema en particular, un caso en particular. No, o sea, ellos tienen que aprender a resolver problemas en diferentes contextos. ¿Ya? Eh, esto se aplica para todas las asignaturas, porque el contexto en el que van a enfrentar ese problema pues puede variar. No, no es lo mismo trabajar en Santa Cruz que trabajar en Oruro, por ejemplo. Muchos, tengo algunos amigos que son abogados y que se vienen de Sucre, estudian en Sucre Derecho, trabajan unos cuantos años en Sucre y después, por diferentes factores, se vienen a trabajar a Santa Cruz. Y vienen a trabajar en su misma profesión, se abren, en Sucre tenían oficinas, su buffet, y vienen a Santa Cruz y, y también abren su buffet. Entonces, prácticamente se dedican a lo mismo, pero el contexto cambia, la gente cambia, no es la misma gente. Los procedimientos cambian y ¿saben qué les cuesta? Al principio adaptarse a esta nueva realidad, porque el contexto es diferente. Y ellos, y no es que no tengan experiencia, ya tienen experiencia. ¿No? Es que en la universidad no nos enseñan a resolver problemas en diferentes contextos. Se habla de un currículum regionalizado, que tiene que aprender a resolver problemas de ese lugar. Pero en la práctica ya las cosas no se dan en ese sentido. Los profesionales ya no compiten solamente en un lugar, en un contexto, ¿no? Los profesionales compiten ahora en un contexto mucho más amplio. Y pues es común ahora escuchar, por ejemplo, eh, que universidades como la Gabriel René Moreno, como la San Francisco Javier de Chuquisaca, han sido eh, acreditadas ante el Mercosur. ¿A dónde creen que apuntan todo este tipo de acreditaciones? Una persona que estudia cualquier carrera acreditada, pues puede tener la posibilidad de movilidad hacia otro lugar. En Bolivia, como país, tiene varios convenios.
y ciertas carreras. Por ejemplo, una persona que estudia acá en Bolivia puede irse a Argentina y hace un trámite de homologación de título profesional y puede trabajar en Argentina. Muchos de nuestros compatriotas lo hacen. Y eso sucede con diferentes carreras. Entonces ahora el mundo ya no es solamente en nuestra región. Ya la producción no es solamente para abastecer el mercado interno o solamente la zona o la región, no. Las empresas empiezan a producir para exportar para diferentes mercados. Entonces, las personas no solamente tienen que aprender a resolver problemas en su contexto, sino también tienen que aprender a resolver problemas en diferentes contextos. Porque la globalización ha cambiado la manera en cómo se desarrollan las actividades económicas. Entonces ya no es suficiente concentrarse en algo específico, no. Las personas tienen que aprender a resolver problemas en diferentes contextos. Y tienen que aprender a resolver esos problemas en diferentes contextos con idoneidad. ¿Qué significa eso? Se refiere a tener en cuenta criterios con el fin de determinar la calidad con la cual se realiza una actividad y se resuelve un problema. O sea, aquella persona que es competente sabe resolver problemas en diferentes contextos, además lo hace bien, con calidad. Conozco algunos colegas, por ejemplo, que son especialistas en marketing, vienen, hacen consultorías para las empresas y siempre le vienen clientes, ¿no? Por ejemplo, tengo un colega que es especialista en empresas industriales. Entonces, cuando viene una empresa de servicios, porque le hablan, ¿no? Él es bueno, él hace un buen trabajo. Entonces viene una empresa de servicios y le dice, mire, me han hablado bien de usted, que hace buenos planes, me gustaría que me ayude, tengo planes de expansión, tengo una empresa de servicios. Entonces, voy a pagar muy bien, le dice. Esta persona que dice, mire, ¿sabe qué? Yo no le puedo hacer ese trabajo porque no me especializo en empresas de servicios. Yo trabajo con empresas industriales, con productos tangibles. Yo sí le podría hacer el trabajo que usted requiere, le puedo diseñar la estrategia, todo, pero ¿para qué le voy a hacer algo que sé que en el mercado hay personas que podrían hacerlo mucho mejor que yo? Entonces, ¿sabe qué? Mire, no le voy a hacer perder su tiempo, le dice, rechaza el trabajo, le dice, mire, ¿sabe qué? Yo le sugiero que vaya y busque a esta persona y rechaza el trabajo, ¿no? Porque es una persona competente, porque es una persona idónea. No agarra un trabajo porque sí, no, le recomienda a otro profesional. Entonces, ahí también entra el compromiso ético, ¿no? Que significa que toda actuación en todo tipo de contextos y ante cualquier finalidad que se tenga, el ser humano debe reflexionar si es apropiado o no. Porque como profesionales tenemos que tomar decisiones y tenemos que saber discernir qué está bien y qué está mal. Si alguien me ofrece hacer un trabajo, pero sé y estoy consciente que eso es ilícito o que está ligado al crimen, al narcotráfico, como profesional yo tengo que tener ética. Y si quiero ser competente, tengo que saber resolver problemas en diferentes contextos con idoneidad y con compromiso ético, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que se había perdido muchos valores. Y la ética es muy importante.
Entonces, una persona competente sabe resolver problemas en diferentes contextos, con idoneidad, con compromiso ético, además que integra el saber ser y el saber hacer en una perspectiva de mejora continua, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tomar en cuenta. Conozco a muchos colegas en educación regular, en alternativa y también en educación superior que van enseñando lo mismo, lo mismo. Tienen su cuaderno, si conozco un colega que tiene su cuaderno, que creo que ha sido de los primeros años que empezó a trabajar, el cuaderno ya está amarillo, amarillo, amarillo. Va a enseñar lo mismo, son los mismos ejemplos, los mismos ejercicios, lo mismo, no cambia nada. Cuando se habla de una persona competente, se habla de una persona que sabe resolver problemas con idoneidad, compromiso ético y que además incorpora la mejora continua. Todo el tiempo está mejorando. Entonces, la formación basada en competencias tiene como eje esencial formar no solo para la ejecución de actividades profesionales, sino también educar para aprender a analizar y resolver problemas contextuales. Esto implica un enfoque investigativo, ¿ya? Entonces, ese concepto que parecía demasiado sencillo, lo desglosamos, es bastante amplio, es bastante amplio. Entonces, vuelvo a lo que les comentaba ayer, la anterior clase. Un estudiante aprende de lo que él hace y no de lo que el docente hace. Y para esto los saberes en el aprendizaje por competencias son claves, son muy, pero demasiado importantes. ¿Ya? Miren, eh, Raúl, ¿usted en algún momento ha escuchado hablar acerca de Fabio Paine? Que es este señor. No, dicen, no, 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 no. ¿No escuchaba? ¿Verdad? Ok, ¿ya? Pues este señor, el 11 que está en pantalla, ¿sabe? Pues era uno de las proyecciones del fútbol portugués. Para muchos era la futura estrella de Portugal. Este señor Fabio Paine es 2 años más joven que Cristiano Ronaldo. Una persona muy talentosa, Fabio Paine, eh, cuando es 2 años menor que Cristiano Ronaldo. Cuando Cristiano Ronaldo estaba con sus 18 años, él tenía 16 años y Fabio Paine le hacía bailar la cumbia a Cristiano Ronaldo. O sea, con 16 años, era mejor que Ronaldo, que Cristiano Ronaldo, y hasta el mismo Cristiano Ronaldo lo reconocía. Era un crack para la cancha, un tipo buenísimo, o sea, metía goles, tenía técnica, tenía todo. Pero ¿qué es lo que sucede? En la actualidad solo es conocido en Portugal y en el resto del mundo prácticamente nadie lo conoce, ¿no? ¿Y cómo es posible que una persona que le hacía bailar cumbia a Cristiano Ronaldo no sea conocido y ni haya llegado a la primera, a la profesional? Pues resulta que cuando este señor tenía 16 años, todos los equipos querían tenerlo, era un crack, muy habilidoso, un jugador muy bueno. Entonces, a los 16 años ya empezaba a ganar plata, el equipo le pagaba $20,000 al mes. Esta persona, Fabio Paine, había crecido en un entorno, eh,
pues no muy bueno, ¿no? O sea, porque sus papás no habían hecho, bueno, no habían tenido una buena educación, se separaron, el tema, el ejemplo que le daban no era de los mejores. Entonces, a sus 16 años, este chico con plata en mano, $20,000 al mes, pues empezaba a vivir su vida loca, empezaba a probar el alcohol, salir con mujeres. Con 16 años se echó a perder, ¿no? Se echó a perder y pues miren, el tipo sabía hacer, era un crack, un futbolista con mucha proyección, era muy hábil, pero para ser competente no solamente tienes que tener la habilidad, tienes que también saber, pero no solamente tienes que saber, también tienes que saber ser, tienes que saber tomar buenas decisiones, tienes que saber discernir qué está bien y qué está mal. Entonces, si esta persona, si Fabio Paine era muy habilidoso, no era suficiente para ser competente. Y, y pues bueno, la historia nos explica cómo terminó esta persona que era bastante hábil, ¿no? Le faltaba un componente, no sabía hacer. Entonces, estos tres, estos tres saberes en el aprendizaje por competencia son vitales. El saber no es para nada estático y eso hay que tenerlo bien claro, Raúl. No es que yo aprendo y listo, ahora yo ya soy el men de la película y ya me la sé todo. Uno nunca deja de aprender. El conocimiento no es estático, sino todo lo contrario. El conocimiento tiene que mejorarse, tiene que actualizarse de forma constante. Entonces, el saber es importante para las competencias, el saber hacer también. Una persona puede tener todos los conocimientos necesarios para ejercer una profesión determinada. O sea, puede saber, pero es en el propio puesto de trabajo donde demuestra lo que realmente sabe y llevando a cabo las tareas necesarias. Una persona que sabe y que no sabe aplicar esos conocimientos de forma práctica, pues es muy difícil que alcance el éxito, ¿no? Saber no es suficiente, saber hacer tampoco es suficiente. En el caso de profesionales de la salud, es imprescindible que el médico conozca la teoría. Es imprescindible que el médico, además de conocer la teoría, también sepa poner en práctica esos conocimientos. Pero no es suficiente, ¿no? O sea, pero también necesita de determinadas soft skills, habilidades blandas, como son la empatía, el tacto, a la hora de trasladar un diagnóstico. Y eso tiene que ver con el ser, con el saber ser. Un médico, aparte de tener conocimientos y tener habilidades, tiene que saber ser. Imagínense que un médico no sepa dar un diagnóstico a una persona. Que le diga, mira, bueno, he descubierto, tienes cáncer, te vas a morir en 3 días. Así fríamente. No, no ve. Tiene que saber, tiene que ser empático, tiene que saber, tiene que ponerse, poder ponerse en el lugar de la otra persona. Tiene que tener tacto. O sea, no es nomás tener los conocimientos y desarrollar las habilidades. Los profesionales tenemos que saber ser.
Entonces, como conclusión, para que se produzca el máximo potencial de desarrollo de una competencia, tiene que existir una combinación dinámica de conocimientos, práctica, recursos personales que conduzcan a la acción y que se engloben en el saber, saber hacer y saber ser, ¿no? Y hacemos foco en esto último porque actualmente en las instituciones académicas eh, nos concentramos sobremanera en el saber y en el saber hacer y descuidamos el saber ser. Por eso les pongo ahí nuevamente a Víctor Coopers para que recordemos siempre cuánto valemos como personas. Y las personas valemos por nuestros conocimientos, por nuestras habilidades, pero principalmente por nuestras actitudes, ¿no? Entonces, esto, de esto es cuando hablamos de competencias. Para ser competente, por ejemplo, en la investigación científica, se requiere de un saber, de un ser, de un saber conocer y un saber hacer. Para ser competente en investigación científica, tengo que saber realizar un proyecto de investigación. Tengo que saber cuál es el procedimiento. Tengo que dominar la teoría. Pero además, tengo que tener conocimiento de técnicas, de instrumentos, de teorías. Tengo que ser capaz de poner en práctica, ¿no? Todos esos conocimientos. Pero no es suficiente, ¿no? También tengo que saber ser, tengo que ser perseverante, tengo que ser optimista. Entonces, cuando yo sé, cuando yo conozco, cuando yo tengo la habilidad práctica, cuando he desarrollado el saber ser también, recién puedo decir que soy competente, ¿no? Mucha gente se confunde, piensa que aquella persona que lo sabe todo, a esa persona es competente. No, una persona competente tiene que saber hacer, tiene que saber conocer y tiene que saber ser. Entonces, la suma de estos saberes no vuelve competente a un investigador, sino su habilidad para hacer uso creativo de ellos cada vez que enfrenta un problema o se propone lograr un propósito. Es la suma de todos estos saberes. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos, ¿no? Que explican, ¿no? Esto de los saberes. Por ejemplo, ¿no? Un pizzero tiene que conocer las recetas, tiene que conocer las buenas prácticas, los procedimientos que se tienen que seguir. Pero no solamente eso, ¿no? El pizzero tiene que también saber hacer, tiene que saber armar la masa, preparar la salsa, armar la pizza. No, no es nomás conocimientos, sino también el saber hacer. Pero además, ¿no? Tiene que hacer ese trabajo con higiene, estandarizando los procedimientos, tomando en cuenta la calidad. El diseñador gráfico, lo mismo. Tiene que saber diseñar, tiene que saber la composición de los colores, tiene que saber utilizar diferentes software, Photoshop, Canva, tiene que saber.
y tiene que aplicar todos esos conocimientos en la creación de artes gráficos, ya sean para imprimir, ya sean en digitales, pero tiene que desarrollar esa actividad. Pero además tiene que aplicar ese saber ser, ¿no ves? Tiene que saber cumplir los plazos establecidos. Si un cliente le pide al diseñador gráfico que se lo haga el logo de la empresa y le da un plazo, tiene que cumplir ese plazo. Además, tiene que, pues, hacer su trabajo con total originalidad. Me acuerdo hace un tiempo atrás, el logo de una alcaldía municipal que había sido contratado a una consultora. Esta consultora se copió el logotipo de un municipio de México, lo adecuó, le cambió de color y lo presentó. Eso no se hace. Esa persona, esa consultora pueden haber desarrollado el saber hacer, pero no saben ser, no respetan, no son originales, no respetan los derechos de autor. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de competencia, hablamos de todo esto. Raúl, ¿qué le parece todo esto? Mire, dicen la verdad que es una enseñanza, yo diría, bastante profunda. Para mí por lo menos, ¿no? Yo estaba muy encasillado en cierto modo. Creo que no entendiendo bien esto de las competencias, me parecía más, alguna vez vulgarmente se decía de que las competencias solamente se convierten a los bolivianos y a los nuevos profesionales o bachilleres en trabajadores más experimentados, nada más, ¿no? Pero con todo esto creo que nos abre una perspectiva bastante amplia en la que no solamente es pues es importante saber ser ni solamente saber hacer, sino que es importante el saber convivir, el saber compartir, el saber vivir con la gente y desde ahí tal vez emprender un trabajo, hacer un emprendimiento o ayudar a un emprendimiento hacia una nueva perspectiva de vida o nuevas oportunidades de vivir. A mí, le digo, le dice Vladimir, me cambia la perspectiva de trabajo, o sea, como una novedad, digamos, saber profundizar y mirar bien y sobre todo como un reto bastante profundo, un reto de que estamos ante una nueva época, ante un nuevo desafío que ya viene desde hace más de 20 años atrás y que todavía no lo habíamos captado, no sé por qué, digo yo, no lo habíamos captado y estábamos medio... Yo siento eso en mí, ¿no? Ojalá sea yo nomás el retrasado en esto, pero quiero asumir que un poco es así, tal vez por lo que yo mismo a veces me gusta ser más obediente a lo que se manda y a lo que gusta a las personas que nos piden que hagamos, pero en cierta forma también tal vez ha sido la falta de una actualización, lo que usted nos decía hace rato, ¿no? Como en la vida profesional
hace falta tener permanentemente una actualización para estar un poco a tono con las necesidades y los nuevos desafíos que van surgiendo en la sociedad y poder ir buscando una nueva, sin tener miedo, buscar una nueva forma de responder como realmente se va requiriendo, ¿no? Ok, excelente, Raúl, realmente eh, el hecho de que podamos captar todo esto hace pues de que tengamos que tener una mentalidad bastante Mm. amplia, ¿no? Es muy difícil en la actualidad afirmar que uno tiene la verdad, ¿no? Porque Mm. el conocimiento cada vez está evolucionando. Lo que para nosotros puede ser algo verdadero, posiblemente alguien ya en alguna parte del planeta ha demostrado ya lo contrario, ¿no? Inclusive, si se dan cuenta ahora, o sea, reglas inamovibles como reglas de la física, por ejemplo, que para nosotros eran universales, están siendo cuestionadas ahora. ¿No? ¿Por qué? Porque el conocimiento está desarrollando, se está modificando, ¿no? Entonces, eso de estar a tono, sí, hay que estarlo. Más Mm. bien, la educación nos permite hacer eso, ¿no? O sea, cada Sí. clase nos da la oportunidad de que podamos leer, investigar y que podamos sacar el mayor provecho posible, ¿no? Y que pues nosotros en este módulo, a partir de la siguiente clase, tal vez por el tiempo, digo, ¿no? Nos vamos a concentrar justamente en el desarrollo de competencias. ¿Qué podemos hacer para poder desarrollar competencias? ¿No? Y ahí tengo algunos ejemplos que he estado trabajando para poder compartir con ustedes. Pues justamente de eso es que vamos a hablar en el siguiente, la siguiente clase, que va a ser el sábado a la misma hora, ¿no? Entonces, sé que ya es hora. No sé si tiene algún aporte, alguna consulta o quisiera exponer algo más antes de terminar la clase, Raúl. Sí, dicen, solo tal vez decir que la explicación que usted nos brinda bastante clarita, entendible y cuánto realmente gracias. Muy, no hay creo que palabra como para poder agradecerle. Y la señal también hoy ha estado favorablemente bastante buena. Ayer estaba un poquitito media cortada, pero hoy ha estado muy buena. Y gracias, Licen, y sobre todo lo que me ha llamado o me ha significado un gran reto o un reclamo en mi propio ser es el tema de la informática o la era de la digitalización que tenemos que enfrentar y no tenerle miedo, ¿no? A eso de ir detrás de los celulares, detrás de la tecnología, porque yo recuerdo recién hace como 3 años yo empecé a entrar en esto de la informática. Me acuerdo que una vez me había inscrito a un cursito así, vía digital, y pues frente a tantos colegas que ya llevaban la delantera, yo me sentía realmente, como quien dice, la ignorancia caminante, ¿no? En cuanto a todo lo que era lo digital. Y bueno, desde ahí creo que me he dado cuenta de que había que empezar y no lo hago en forma full, digamos, pero tampoco ya le tengo miedo, ya le he perdido el miedo y más con lo que usted nos está, o sea, nos estamos animando a todo esto. Creo que vamos a continuar profundizando en esto sin tenerle más temor a nada, porque en realidad uno necesita sí o sí incorporar en su área de cualquier tipo de trabajo que desarrolle
poder compartir lo que es la tecnología con nuestros participantes, ¿no? También porque es necesario para ellos. Muy bien, sí, sí, Raúl, efectivamente, más adelante vamos a hablar también acerca del uso de la inteligencia artificial para procesos educativos. Entonces, porque ahorita ese es el factor que diferencia, ¿no? O sea, para poder producir cualquier bien o servicio se necesita tierra, capital, y lo más importante, ahora se necesita tecnología. Mm. Necesitamos incorporar la tecnología dentro del aula. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de eso pues principalmente del desarrollo de competencias. Pero por hoy vamos a quedar acá. Yo le agradezco, Raúl, por conectarse y aportar. Y conmigo sería entonces hasta la siguiente clase que sería el sábado. Gracias, Lice. Muy bien. Buenas noches entonces. Buenas noches.